¿Querés saber si tu fe está creciendo o solo está sobreviviendo? No se mide por cuántos versículos te sabes, ni por cuánto gritas en una reunión. La fe que crece se nota cuando no ves nada, pero seguís creyendo. Cuando no entendés nada, pero seguís obedeciendo. Cuando el cielo guarda silencio, pero vos no soltás la promesa. Porque una fe que solo funciona cuando todo va bien, no es fe, es comodidad espiritual. Hoy no vengo a darte un mensaje motivador, vengo a confrontar tu corazón. ¿Estás creciendo en tu fe, o solo estás repitiendo palabras vacías? Este mensaje no es para espectadores. Es para valientes que se animan a mirar hacia adentro y preguntarse: ¿mi fe está viva, o está dormida? Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición. Para tu vida en el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema, fe de raíces, no de emociones. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Hoy vivimos en una generación que confunde la fe con un sentimiento: si sienten a Dios, creen; si no lo sienten, dudan. Si todo va bien, levantan las manos; si todo va mal, bajan los brazos. Y eso no es fe. Eso es emoción, eso es sensibilidad espiritual disfrazada de confianza. Pero la fe auténtica no depende de cómo te sientes, sino de en quién confías. Por eso Jesús no nos llamó a vivir por sentimientos, nos llamó a vivir por fe. Hay una fe de superficie, y una fe de raíz. Jesús habló de eso en la parábola del sembrador. Una parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Mateo 13:5 y 6. Hay personas que reciben la palabra con gozo. Cantan, gritan, se emocionan. Pero cuando viene la prueba, la crítica, la crisis, se secan. ¿Por qué? Porque no tenían raíces. Y si tu fe no tiene raíces, tu vida espiritual será como una flor en un florero. Bonita por fuera, muerta por dentro. La emoción no es pecado, pero no puede ser tu base. Dios nos dio emociones. Y sí, se vale llorar en la adoración, temblar en la presencia, estremecerse ante una palabra. Pero si tu fe solo funciona cuando todo se siente bien, no es fe, es emocionalismo espiritual. Hay domingos donde la atmósfera te toca. Pero hay lunes donde todo se vuelve silencio. Y allí es donde se prueba tu fe. Fe no es sentir algo. Fe es: aunque no sienta nada, sigo creyendo. La fe no se construye con aplausos, se forja en la oscuridad. Muchos quieren una fe épica, de avivamientos, de gloria visible. Pero la fe genuina no se muestra en el escenario. Se prueba en el desierto. Moisés vio la zarza ardiendo. Pero luego tuvo 40 años de silencio. David fue ungido. Pero después fue perseguido como perro. José tuvo sueños proféticos. Pero acabó en una prisión olvidada. Y aún así, todos siguieron creyendo. Porque sus raíces no estaban en lo que veían, sino en lo que sabían. ¿Dónde están tus raíces? Tú puedes saber si estás creciendo en la fe con esta simple pregunta. ¿Dónde está plantada tu confianza cuando no entiendes nada? Jeremías 17:7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No dice que siente bonito. Dice que echa raíces. Fe no es una flor. Es un árbol. Y los árboles no crecen con lluvia emocional. Crecen con tiempo, profundidad, tormentas y resistencia. La fe que no se rinde es la que Dios honra. Cuando Jesús sanó al paralítico, no dijo: ¡Guau, qué emoción! Dijo: viendo la fe de ellos, Marcos 2:5.
Cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó, no dijo: «Me conmoviste». Dijo: «Tu fe te ha salvado». Lucas 8:48. Dios no responde a emociones. Responde a la fe. Los sentimientos se mueven, la fe se sostiene. Un día tú puedes sentirte fuerte. Y al día siguiente, débil. Hoy puedes estar lleno de gozo. Y mañana quebrado por dentro. Pero si tu fe tiene raíces, nada de eso cambiará tu decisión de seguir a Cristo. Job 13:15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es fe de raíces. Fe que no depende del diagnóstico, del banco, del reporte, de las emociones. Fe que dice: no lo entiendo, pero confío. No lo siento, pero lo sé. No lo veo, pero lo creo. ¿Cómo profundizar tus raíces? Esto no se trata de evitar los sentimientos, sino de entrenar tu fe a crecer más allá de ellos. Alimenta tu espíritu, no solo tu emoción. La fe viene por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. No solo predicas que te hacen llorar, sino escritura que te da base. Deja de depender de señales. Jesús dijo: la generación perversa demanda señal, Mateo 12:39. Crece cuando crees sin señales. Persevera en medio del silencio. Si estás en un tiempo donde no oís a Dios, no asumas que Él se fue. Asume que está profundizando tus raíces. No construyas tu fe sobre arena. Jesús dijo que el que construye sobre la roca es el que oye su palabra y la hace. Mateo 7:25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si tu fe está cimentada en emociones, los vientos te van a tumbar. Pero si tu fe tiene raíz en la palabra, vas a resistir cualquier tormenta. Hoy quiero desafiarte a examinar tu corazón. ¿Mi fe está basada en lo que siento, o en lo que sé? ¿Dependo de la atmósfera, o de la palabra? ¿Mi relación con Dios cambia según mi estado de ánimo? Si estás viendo que tu fe es muy superficial, no te condenes. Solo empieza a echar raíces más profundas. Porque cuando las emociones se acaben, la fe seguirá sosteniéndote. Fe no es sentir fuego en la piel. Es tener raíces en el alma. Y cuando tu alma tiene raíces en Cristo, no importa si llueve, truena o el cielo está gris. Tú sigues de pie, porque tu fe ya no depende del clima, sino de la roca. En Juan 20:29 la palabra nos dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vivimos en una cultura que necesita pruebas para confiar. Muéstrame, y te creo. Demuestra que me amas. Dame resultados, y me comprometo. Haz que lo vea, y entonces oraré. Y sin darnos cuenta, así también tratamos a Dios. Señor, si me sanas, te sigo. Si me abres esa puerta, te adoraré. Si confirmas esto, confiaré. Si me hablas claro, entonces obedezco. Pero eso no es fe. Eso es necesidad de evidencia, es condicionar a Dios a que se adapte a nuestra ansiedad. Y hoy Jesús te pregunta lo mismo que le preguntó a Tomás. ¿Necesitas ver, para creer? La fe que solo cree lo que ve, es la más frágil. Tomás era uno de los 12. Un hombre que caminó con Jesús, que lo escuchó predicar, que lo vio sanar, que estuvo en el aposento alto, en las tormentas, en la multiplicación de los panes. Y aún así, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, no lo creyó. Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no era incrédulo porque fuera malo. Era incrédulo porque su fe dependía de sus sentidos.
Y esa clase de fe no crece, solo reacciona. Dios a veces se esconde, para ver si tu fe lo sigue buscando. A Tomás no se le apareció Jesús el mismo día que a los demás. Lo dejó esperar, lo dejó procesar, lo dejó dudar. ¿Sabes por qué? Porque la fe se desarrolla más en la ausencia que en la evidencia. Dios a veces se calla. Para ver si tu fe sigue buscando en el silencio. Él quiere saber. ¿Me sigues creyendo, aunque no me veas? La fe madura no exige señales, camina por convicción. Jesús podría haberse aparecido a Tomás en el momento que dudó. Pero esperó 8 días. Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. ¿Por qué 8 días? Porque en el calendario de Dios, la fe no se alimenta de apuros. Se alimenta de procesos. Él no quiere darte pruebas. Quiere darte convicción. Y la convicción no viene de lo que ves, viene de lo que sabes que es real aunque no lo parezca. El que exige ver, siempre necesitará una nueva prueba. Dios no está en contra de mostrarte su gloria, pero si tu fe solo camina cuando Él se aparece, entonces siempre necesitarás otra prueba. Hoy es un milagro, mañana es una palabra, pasado es una señal. Y si no llega, te desplomas. Pero Dios quiere que vivas como Abraham. Romanos 4:20. No dudó por incredulidad, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham no vio nada por años, pero creyó igual, y esa fe lo hizo padre de naciones. El cielo honra a los que creen sin ver. Jesús le dice a Tomás algo poderoso. Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Eso es lo que el cielo está buscando. Gente que cree antes de que pase, gente que confía cuando nada tiene sentido, gente que no necesita ver, para saber que Dios está allí. Jesús no lo dijo como un reproche, lo dijo como una bendición eterna. Bienaventurado eres, si aún sin señales, te seguís aferrando a mí. ¿Estás creciendo en tu fe o solo sobreviviendo con señales? ¿Tu fe necesita que todo se alinee para seguir firme? ¿Te desinflas cuando no ves resultados? ¿Tu confianza fluctúa según lo que ves? Entonces es tiempo de madurar. La fe que crece, no se basa en lo visible, se basa en la promesa. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que camina por fe, camina en paz aunque no vea. ¿Sabes cuál es una de las evidencias más poderosas de que tu fe está creciendo? Tu paz no depende del resultado. No viste el milagro todavía, pero dormís en paz, no llegó la respuesta, pero adorás igual, no entendés el proceso, pero seguís creyendo. Eso es fe, fe que no exige explicaciones, fe que descansa en quien lo prometió, no en cómo lo cumplirá. Cuando ves menos, tenés que creer más. Dios permite temporadas de oscuridad. No para torturarte, sino para desarrollar tu visión interior. Segunda de Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Quizás estás en un momento donde no ves salida, no ves la mano de Dios, no ves el camino. Pero si seguís caminando, aunque no veas, esa es la mayor evidencia de que tu fe está viva. Dios no está obligado a mostrarse, pero siempre está obrando. Muchos se bajan del camino porque no ven nada. Se desilusionan, se cansan, se sienten olvidados. Pero el hecho de que no lo veas no significa que no está. Jesús estuvo con los discípulos de Emaús todo el camino. Y no lo reconocieron. Pero eso no cambió el hecho de que Él estaba allí. Hoy quiero hablarle a tu corazón. A esa parte que clama. Señor, necesito verte. Dame una señal. Móstrame que estás conmigo. Y está bien desearlo. Pero Dios te está llevando a una nueva etapa.
Creer aunque no veas. Adorar sin respuestas. Caminar sin explicaciones. Y allí, justo allí, tu fe está creciendo. La fe no es una linterna para ver el camino. Es la decisión de seguir caminando, aunque todo esté oscuro. Porque aunque no veas nada, Él nunca dejó de estar contigo. Uno de los momentos más difíciles de la fe no es cuando el infierno ruge. Es cuando el cielo calla. Cuando oras, y no hay respuesta. Cuando adoras, y no sentís nada. Cuando le preguntas a Dios, y solo escuchas el eco de tu propia voz. ¿Qué haces cuando Dios no habla? ¿Qué haces cuando no hay una palabra, una visión, una señal? ¿Qué haces cuando el que prometió estar contigo, se queda en silencio? Allí, en esa noche del alma, se prueba tu fe. Porque cualquiera cree cuando el cielo habla. Pero solo los que han crecido en su fe permanecen cuando el cielo guarda silencio. Dios no siempre responde, pero nunca se ausenta. Una de las primeras lecciones de madurez espiritual es esta. Dios puede estar en silencio, pero eso no significa que se fue. Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, Dios estaba allí, mirando desde el cielo, esperando el momento exacto para que el sacrificio se completara. ¡Qué contradicción! Jesús, el Hijo amado, colgado en una cruz. Y el cielo no dice nada. Pero ese silencio no era abandono. Era propósito. Cuando Dios calla, está formando algo más profundo. Cuando estás en el silencio, es fácil pensar que algo hiciste mal. Que ya no te escucha. Que ya no le importas. Que perdiste el favor. Pero muchas veces, el silencio es el aula de la fe madura. Salmos 46:10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En la quietud. En la oscuridad. En el misterio. Dios está trabajando en el secreto. Los grandes hombres de fe enfrentaron el silencio. Abraham caminó por años sin ver el cumplimiento de la promesa. José fue traicionado, vendido y olvidado en una cárcel, sin respuestas. David fue ungido, pero luego perseguido como perro. Job perdió todo, y no entendía nada. Y aún así, en medio del silencio, dijeron cosas como: Job 23:8-10. He aquí, yo iré al oriente, y no lo hallaré. Pero él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Eso es fe. Fe que no necesita explicaciones para seguir caminando. El silencio de Dios no es castigo, es una invitación a confiar. Hay etapas en las que Dios deja de hablar como hablaba antes. Ya no te responde al instante. Ya no te da descargas emocionales. Ya no sentís fuego cada vez que orás. Y no es que Él se fue. Es que te está entrenando para una fe más profunda. Como un padre que deja que el hijo camine solo para fortalecer sus piernas. Dios a veces esconde su voz, para fortalecer tu confianza. El crecimiento espiritual se mide por tu reacción al silencio. ¿Estás creciendo en la fe? Mira cómo reaccionás cuando Dios no responde. ¿Dejas de orar? ¿Te enfrías? ¿Te quejas? ¿Te amargas? ¿O decís como Habacuc? Aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en el Señor. Habacuc 3:17 y 18. Eso es crecimiento. Eso es fe que no se alimenta solo de palabras proféticas, sino de confianza inquebrantable. A veces Dios calla, porque ya habló. Muchos esperan una nueva palabra, cuando lo que necesitan es obedecer la última que recibieron. Lucas 8:21. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen. Dios no es un sistema de actualizaciones espirituales. Él habla con propósito. Y muchas veces, el cielo guarda silencio.
Porque ya te dijo lo que tenías que hacer. El problema no es que Dios no habla. Es que nosotros no obedecemos. El silencio de Dios es terreno fértil para los milagros. Cuando Lázaro murió, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Marta y María oraron, esperaron, clamaron, y nada. Jesús no fue, no dijo nada, se quedó quieto. Pero cuando llegó, dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Ese silencio fue el preludio de un milagro. Dios no estaba desinteresado. Estaba preparando un escenario más glorioso. La fe madura convierte el silencio en intimidad. Los que han crecido en la fe no necesitan palabras para saber que Dios está. Han aprendido a sentir su presencia en el susurro. A reconocer su mano en la brisa. A confiar en su amor, aun cuando no hay palabras. Salmo 62:5. Alma mía, en silencio espera solamente en Dios, porque de Él viene mi esperanza. ¿Y si el silencio no es ausencia, sino cercanía? Tal vez pensás que Dios está lejos. Que no responde. Que se olvidó de vos. Pero hoy te quiero decir algo profético. El silencio no es la señal de su partida. Es la sombra de su cercanía. A veces Dios está tan cerca que no necesita hablar. Solo estar. Y los que han crecido en la fe aprenden a descansar en su presencia. Incluso sin escuchar su voz. ¿Estás en medio de un silencio divino? No te rindas, no te enfríes, no dejes de orar, no dejes de creer. Porque ese silencio está formando algo eterno en vos. 2 de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces el cielo guarda silencio, no porque Dios se fue, sino porque ya está caminando a tu lado. Y cuando tu fe es madura, no necesitas una voz para saber que Él está allí. Porque tu corazón ya aprendió a reconocer su compañía en medio del silencio. ¿Querés saber si estás creciendo en tu fe? No te preguntes cuántos versículos te sabes. Ni cuánto tiempo orás. Ni si llorás en la adoración. Pregúntate esto. ¿Estoy obedeciendo lo que Dios me pidió, aunque no lo entienda? Porque la fe que crece no se mide por palabras. Se mide por obediencia. Podés gritar que confías en Dios. Podés publicar versículos. Podés levantar las manos. Pero si no obedeces, tu fe no está creciendo, solo está actuando. Obedecer es fe con pies, no con palabras. Mira a Abraham. Dios le dice: Sal de tu tierra y de tu parentela. Y no le dice a dónde va. No le da mapa. No le muestra señales. Solo le dice: Salí. Y Abraham sale sin saber a dónde iba. Eso no es lógica. Eso no es sentido común. Eso es fe. Y no una fe teórica, sino una fe que camina. Una fe que se lanza aunque no vea. Obedecer cuando entendés es fácil. Pero obedecer cuando no entendés, eso es fe real asterisco asterisco. ¿Sabés qué hizo Pedro cuando Jesús le dijo: ¿Lanza la red? Lucas 5:5. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Eso es fe. La lógica le decía que no. La experiencia decía que no. La fatiga decía que no. Pero la obediencia dijo sí. Y cuando obedeces más allá de tu lógica, Dios hace cosas más allá de lo natural. Fe es obedecer, incluso cuando duele. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Génesis 22:2. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo. No lo entendía. No le parecía justo. Era ilógico, contradictorio, doloroso.
Pero obedeció. Y justo cuando levantó el cuchillo, Dios detuvo su mano. ¿Por qué? Porque la prueba no era el sacrificio. Era la obediencia. Y allí, en ese monte, Dios se reveló como Jehová Jireh, el Dios que provee. La obediencia libera milagros retenidos. Muchos están esperando una bendición, pero no están obedeciendo lo que Dios ya dijo. Segundo libro de Reyes 5. Naamán quería ser sanado. El profeta le dice: sumergite 7 veces en el Jordán. Él no lo entiende. No le gusta. Le parece absurdo. Pero cuando obedece, queda limpio. No fue el agua. No fue el río. Fue la obediencia. No podés decir que tenés fe si no obedeces lo que Dios pide. Santiago 2:26. La fe sin obras está muerta. ¿Y cuáles obras? No solo dar ofrendas. No solo servir. Obras de obediencia. Perdona a quien te hirió. Deja esa relación tóxica. Entrega eso que te domina. Da el paso que Él te pidió hace años. Y quizás pensás: no puedo. No tiene sentido. No estoy listo. Pero cuando obedeces, aunque duela, aunque no entiendas, Dios responde. Tu bendición no está en la intención, está en la acción. Muchos dicen: yo estoy esperando el tiempo de Dios. Estoy orando por eso. Estoy esperando una confirmación. Pero ya tienen la instrucción, solo no la quieren obedecer. Y Dios no está esperando que ores más. Está esperando que obedezcas más. Mateo 21:28-31. Jesús habla de 2 hijos. Uno dice sí, voy y no va. Otro dice no voy, y va. ¿Quién hizo la voluntad? El que obedeció, no el que habló bonito. Obedecer te entrena para confiar en el futuro. Cada vez que obedeces, tu espíritu se fortalece. Tu oído espiritual se afina. Tu confianza se multiplica. Porque descubrís que Dios nunca falla. Cuando haces lo que Él dice. Tal vez te está pidiendo sembrar cuando estás escaso. O perdonar cuando el otro no lo merece. O empezar algo nuevo sin saber cómo terminará. Y vos tenés miedo, duda, incertidumbre. Pero si obedeces, verás que Él siempre llega a tiempo. La obediencia es el lenguaje que el cielo honra. Dios no busca gente perfecta. Busca gente obediente. Mateo 7:24. El que oye estas palabras, y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Querés que tu casa no se derrumbe? ¿Querés estabilidad emocional, espiritual, financiera? Obedece lo que Dios ya te dijo. ¿Estás obedeciendo, o solo escuchando? La gente madura en la fe no solo aplaude los sermones. Los vive. Porque la madurez espiritual no está en cuanto sabes, sino en cuanto obedeces. Y puede que lo que Dios te pide hoy no tenga sentido. Pero tiene propósito. Y cuando lo hagas, vas a mirar atrás y decir: menos mal obedecí cuando no lo entendía. Porque esa obediencia será la semilla de tu próximo milagro. ¿Querés crecer en tu fe? No esperes otra profecía. No esperes otra señal. No esperes otra emoción. Obedece. Lo que Dios ya te dijo. Lo que estás evitando. Lo que te cuesta. Y vas a descubrir que el verdadero crecimiento espiritual no está en ver resultados, sino en obedecer instrucciones. La fe que no obedece es un discurso vacío. Pero la fe que se lanza sin ver, que avanza sin entender, y que se rinde aunque no comprenda, es la fe que mueve el cielo. Porque Dios no premia las buenas intenciones. Él honra la obediencia.
Hay una diferencia abismal entre decir yo tengo fe y demostrarlo. Porque hay personas que hablan de fe, oran con fe, postean versículos sobre la fe, pero no se mueven, no actúan, no toman decisiones, no hacen nada. Y Santiago lo dice sin anestesia. La fe sin obras está muerta. Eso significa que podés tener una fe teológica, una fe intelectual, una fe religiosa, y aún así, estar espiritualmente muerto. Porque la fe no es una creencia pasiva. Es una convicción que te impulsa a moverte. Fe no es algo que tenés, es algo que se ve. La Biblia nunca presenta la fe como algo abstracto. La presenta como una fuerza que se manifiesta. Hebreos 11 es el salón de la fama de la fe. ¿Y sabes qué tienen en común todos los mencionados ahí? Actuaron. Noé construyó el arca. Abraham salió sin saber a dónde. Moisés confrontó a Faraón. Rahab escondió a los espías. David venció a Goliat. Ninguno se quedó esperando que algo pasara, hicieron algo. Hay muchos que tienen fe en la cabeza, pero no en los pies. Vos podés saber lo que dice la palabra. Vos podés entender el plan de Dios. Vos podés creer que Él es poderoso. Pero si no te moves, no estás creciendo en tu fe. Porque la fe que no toma decisiones es solo una ilusión religiosa. Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe verdadera se ve, no se presume. Fe es caminar cuando no tenés garantías. Muchos no se mueven porque quieren certezas. Quieren firmar contrato antes de renunciar, quieren ver la provisión antes de sembrar, quieren ver resultados antes de obedecer. Pero si ya lo ves todo, no es fe. La fe camina sin ver el puente, la fe se lanza, sin red, la fe avanza, aunque tiemblen las piernas. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. La fe que se queda quieta se estanca. Dios le dijo a Josué: levántate y pasa este Jordán. Josué 1:2. ¿Y qué hizo Josué? Llamó a los oficiales, al pueblo, a los sacerdotes, y cruzaron. Dios no le dio todos los detalles. No le mostró el final, no le reveló el cómo. Solo le dio una palabra: pasa. Y Josué no se quedó haciendo una vigilia de confirmación. No hizo una encuesta espiritual. No pidió otra visión. Se levantó, y lo hizo. Eso es fe viva. La fe que no actúa, se convierte en religión. ¿Querés saber por qué hay tanta gente frustrada en las iglesias? Porque tienen años escuchando palabra. Pero nunca hicieron nada con lo que Dios les dijo. Siguen en la misma zona de comodidad. Siguen rodeados de las mismas excusas. Siguen orando por cosas, para las que ya recibieron instrucciones. Y como no se mueven, su fe se enfría. Se vuelve mecánica. Muere. Porque la fe que no se pone en movimiento, termina siendo solo una rutina. ¿Qué estás esperando para moverte? Muchos dicen: estoy esperando confirmación. Estoy esperando una señal. Estoy esperando el momento perfecto. Y Dios te dice: estoy esperando que creas. Éxodo 14:15. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios no quiere una nueva oración. Quiere una nueva acción. Fe sin obras es muerte disfrazada de espiritualidad. Puedes tener toda la teoría. Pero si no te lanzás, si no obedeces, si no salís de la barca, vas a morir seco, sabiendo mucho y viviendo poco. Pedro no caminó sobre el agua por decir creo. Caminó porque salió del bote. Y sí, se hundió por un momento.
pero fue el único que caminó sobre el agua. Porque solo los que se lanzan, ven milagros. Los milagros están en el otro lado de tu obediencia. Elías le dijo a la viuda: haceme primero una torta a mí. Y ella lo hizo, aunque no tenía más, aunque tenía miedo, aunque era ilógico. Y cuando lo hizo, el aceite no se acabó. La bendición no vino antes. Vino cuando actuó. La fe que no se mueve, no es fe. Muchos están esperando más fe para actuar. Pero en realidad, necesitan más acción para que la fe crezca. La fe no se fortalece sentándote a esperar. Se fortalece saltando. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Hoy Dios te está llamando a actuar. ¿Qué es eso que te pidió y estás postergando? ¿Qué paso tenés que dar, y lo estás racionalizando? ¿Qué puerta está delante de vos, y no cruzas por miedo? Es tiempo de moverte. No de hablar más fe, sino de vivirla. La fe que se queda sentada a esperar el momento ideal, nunca verá lo sobrenatural. Porque Dios no respalda la fe que lo piensa todo. Él respalda la fe que lo obedece todo. Y cuando tu fe se pone en movimiento, el cielo también. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.